vamos a buscar en Juan capítulo 1, versículo 1. Tiempo de un rema de parte de Dios. ¿Me confirma con un amén cuando tenga la escritura? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga conmigo: el Verbo. En la Biblia encontramos términos que para el lector casual pueden resultar un poco difícil de entender, porque son términos que no se usan con mucha frecuencia. Algunos de ellos ni siquiera se usan en el argot popular de nuestros tiempos. La Biblia todavía conserva palabras que a lo largo de la historia y del tiempo se han perdido en el vocabulario humano. Entre ellas, la palabra verbo. Cuando estuvimos estudiando, se nos habló del verbo en una connotación totalmente diferente a lo que la Biblia enseña que es verbo. Así que al hablar del verbo no tiene nada que ver con lo que usted aprendió en el colegio. Según el vocabulario bíblico, la palabra verbo significa palabra viva. Dígalo conmigo: verbo, palabra viva. ¿Y por qué al Señor Jesucristo Juan lo califica como la palabra viva? Para poder entender esto es necesario que comprendamos que la palabra de Dios, el Padre, se manifiesta de tres maneras: logos, rema y verbo. Cuando la Biblia enseña acerca de la palabra de Dios, podemos encontrarla en tres manifestaciones. La palabra escrita, que es la Biblia, recibe el nombre de logos. Repita conmigo: logos. Pero repítalo como gente que tiene la victoria en sus manos. Diga: logos. ¿Qué es el logos? La palabra
Los remas de Dios son palabras que Dios te habla directamente a ti, pero escuche esto, son palabras que están alineadas a lo que dice ¿qué? ¿A lo que dice qué? ¿Cómo se llama la palabra escrita? ¿Y la palabra directa que Dios te habla? Ok. Y al que está al lado, qué inteligente eres. No se lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Los cristianos somos inteligentes. Aleluya. Pastor, y la palabra verbo. La palabra verbo, ya lo dije, significa palabra viva. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, que fue el primer templo portátil que Moisés edificó en el desierto, había tres lugares principales, amplios: lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba un cofre de madera de acacia recubierta con oro puro, y dentro había tres cosas: las tablas de la ley, una porción del pan que cayó del cielo, maná, y la vara de Aarón que reverdeció. Esos tres elementos nos están hablando de las tres manifestaciones de la palabra de Dios: las tablas de la ley, el logos, la palabra escrita, el pan que descendió del cielo y alimentó a los israelitas en el desierto es el rema. Los israelitas salían temprano, antes de que saliera el sol. Los israelitas salían a recoger el pan que Dios le enviaba del cielo. Diga conmigo, rema. ¿Cuándo es el mejor momento para recibir un rema de Dios? Diga conmigo, antes de salir el sol. No es que Dios no te pueda hablar las 24 horas del día, pero el mejor momento para recibir un rema de Dios es antes de que salga el sol. Para los dormilones, para que son las 9 de la mañana y todavía se están quitando las lagañas de los ojos, los FM, los Geramona. Los cristianos nos levantamos temprano. Voy a repetirlo, los cristianos nos levantamos temprano. No lo digo para vanagloriarme. Lo digo, por ejemplo, ¿sabe a qué hora me levanté yo esta madrugada? A la 1:30 y no he pegado los ojos. He tratado de dormir y no podía dormir. Y en la madrugada me dio un sueño que mi pastora Mari llegaba a la casa y cuando yo bajé me dijo: Nerio, son quilates. Y yo le dije: ¿quilates, pastora Mari? ¿Qué quilates? Me dijo: son quilates de oro. ¿Esas ventanas están abiertas? Sí. Son quilates de oro. Le dije: ¿quilates de oro? Sí, la hora nona son quilates de oro. La hora nona son quilates de oro. Yo le estaba preguntando a Dios acerca de la programación de televisión y el Señor me habla por mi pastora Mari: Nerio, es de Dios que hagan la hora nona en la televisión, porque eso va a representar quilates de oro, prosperidad, bendición para esta ciudad. ¡Aleluya! ¿Qué fue lo que Dios me dio en ese momento? Una palabra, y me la dio antes de que
tipo 6:30, a veces antes de 6, comienza a salir los rayos del sol detrás de la Sierra Nevada. Y cuando el sol sale, las tinieblas desaparecen. Amén. Y a esa hora el pastor de Dios siempre está despierto, a veces en el balcón mirando hacia la Sierra Nevada, porque yo quiero ser testigo de cómo el sol vence las tinieblas. Y cuando eso sucede durante todo el día, el sol de justicia llamado Jesucristo vence las tinieblas en mi vida y en mi ministerio. Los cristianos nos levantamos temprano. Mira el que está al lado, deja de ser tan dormilón, boa. Eso es una boa. Oye, hay gente que se duerme antes de llegar a la cama. Van llegando a la cama y ya van dormidos. Se ponen en una butaca, en un mecedor, y cuando volteas a ver, estás hablando solo porque ya estás botando la baba, roncando. Diga conmigo, despierta y levántate. Los cristianos somos gente despierta. Este es tan tremendo que tú puedes pasar toda la noche buscando el rostro de Dios y al día siguiente estás más fuerte que un roble. Damos gloria. ¿Qué le está diciendo entonces? ¿Qué es el lobo? Y el rema, palabra revelada. Y el verbo, la palabra de Dios. Para los nuevecitos, tú tienes que identificarte primero con esto. Por eso compra tu Biblia. Por eso ven los viernes a las 7 para enseñarte la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Lo primero que tiene que hacer un cristiano es identificarse con el lobo. David dijo, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Te tienes que conocer la Biblia. Porque la Biblia es el testamento que te dice que tienes un Padre en el cielo, que tú eres su hijo y que todo lo que Dios tiene te lo dejó a ti por herencia. Tú tienes que conocer el testamento. Tienes que conocer las cláusulas. Para que cuando la muchachita se esté tratando de quedar con tu marido, tú dices, no señor, ese marido no me lo quita nadie porque la Biblia me enseña a mí que Él guarda mi casa. Y lo que Dios te dio no te lo quita nadie. Si conoces el juego, una vecina te amenaza con que te vaya a brujería. Dice, écheme toda la manguando y la guamarilla y la babaza de saco que me quieran echar. La Biblia dice que mi vida está escondida con Cristo en Dios y el mal no me puede tocar. Que el ébola, que el mosquito de la no sé qué cosa, nada. Hay una palabra, yo conozco mi testamento, Salmo 91, ninguna plaga tocará ni morada. Traerán a mi lado mil y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me toca nada. La victoria tuya está en conocer el testamento. Oye, qué cosa tan necia de gente que son herederos de Dios y menosprecian el testamento. Tú necesitas conocer qué fue lo que Dios te dio en Cristo Jesús. Diga conmigo, lobo. Cuando usted ama esta palabra y la obedece, al conocer esta palabra, entonces el Señor te habla directamente a ti. Primero yo tengo que leer la Biblia. Pastor, yo no conozco la voz de Dios, Dios no me habla a mí. Primero tienes que aprender Biblia para que tú identifiques quién te está hablando, porque hay tres voces: la voz de Dios, la voz del diablo y la voz del hombre. Entonces, si yo no conozco la Biblia, me habla el diablo y yo diga, habla Jehová, porque tu siervo escucha. ¿Quién te está hablando de
discípulo le dijo al misionero, ya no estoy cansado de que usted me hable de Dios, no quiero que me hable más de Dios. Y el misionero dijo, mijo, pero ¿por qué no quieres que yo te hable más de Dios? Le dijo, porque ya yo quiero que Dios me hable directamente a mí. Te caliente y he venido hoy aquí para que yo te hable de parte de Dios. Pero te doy una buena noticia, el Dios que te habla a través de mí quiere hablarte directamente a ti. Diga conmigo, habla Jehová, que tu iglesia escucha. ¿Sabes qué dijo Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz. Este es un privilegio que no lo tienen ni los católicos, ni los mormones, ni los hindúes, ni los brujos, ni los testigos de Jehová. El único pueblo en esta tierra que tú lo escuchas diciendo, así me dijo Jehová, Dios me habló, Dios me mostró, es la iglesia cristiana. Porque tenemos un pastor que se llama Jesucristo y las ovejas conocen la voz de su pastor. Dios quiere hablarte. En medio de las tribulaciones tú tienes que recibir una palabra directa de Dios. Eso te inyecta. Yo no podía dormir esta madrugada y le dije, Señor, ¿qué es lo que quiere? Y me salió la palabra de Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Después que Él me dijo que eso iba a suceder en esta mañana, no pude dormir más. Desde la 1 despierto. Esa palabra me inyectó fuerza. Esa palabra te da esperanza en los momentos de dificultad. Cuando los enemigos quieren destruirte y tú le dices, Señor, necesito que me hables a mí directamente a mí, y se abren los cielos y el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te defiendo. Cuando ya tú escuchas la palabra rema te lleva al verbo de Dios, que es la palabra viva. La ley, el lobo, el maná, el rema, y la vara que reverdeció, Jesucristo, que murió y resucitó y se sentó a la derecha del Padre, sobre todo dominio, poder y autoridad. Amén. Entro al Evangelio y me meto en la palabra escrita. La palabra escrita me lleva a la palabra revelada, y la palabra revelada me lleva a revelarme a Cristo, la palabra de Dios. Pero vamos a detenernos un poquito en la palabra rema. Tú necesitas un rema de Dios en esta mañana. Voy a decirlo otra vez. Tú necesitas un rema de Dios en esta mañana. E incluso mientras estoy predicando, Dios está hablándole a muchos de ustedes aquí. Y sienten la convicción que es una palabra de Dios para ustedes. La palabra rema es una palabra bíblica que Dios vivifica dentro de tu espíritu. Es posible que la hayas leído 20,000 veces, pero cuando Dios te habla directamente a ti, trae revelación, la entiendes. La palabra rema te inspira. La palabra rema te empodera. ¿Sabes a qué sabía el maná? Aceite fresco. Lo dice la Biblia. El maná que caía cada mañana antes de salir el sol tenía sabor a aceite fresco. Pastor Nelio, cuando usted predica, ¿por qué Dios se mueve? Porque la mayoría de las predicaciones que yo doy son palabras rema de Dios. Yo me pongo en la presencia de Dios y el Señor me habla. Como ese maná tiene sabor a aceite, en el momento en que yo lo comparto con la multitud, la revelación que sale de mi boca sale cargada del poder de Dios. Por eso cuando yo le digo a un demonio, fuera, tiene que salir. Porque la palabra sale con poder. Por eso le vas a decir a tu montaña, desarráigate y plántate en el mar, y la montaña te va a obedecer, porque las palabras de un cristiano tienen poder. La palabra está unida.
quiero que abraces esa revelación. Las palabras que salen de tu boca están ungidas. Termino con esto. La palabra rema que Dios te ha dado hoy o que te va a dar debe convertirse en tu visión. Esto es poderoso. Si quieres ser un victorioso o una victoriosa, dile: Señor, yo necesito que tú me inspires con una palabra directamente del cielo a mi corazón. Se lo voy a probar de esta manera. Si usted, ahora que vaya el miércoles o el viernes a la calle 24, 1810 del barrio Santa Catalina, donde se encuentran las instalaciones del Templo Avivamiento, acérquese a leer lo que dice el púlpito o el atril en la parte izquierda y en la parte derecha. Va a encontrar dos palabras rema que Dios me entregó para mi ministerio. Levítico 26, 9, 10 y 11 es una de las palabras rema que identifica mi visión. Dice: yo me volveré a vosotros, reconciliación, y los haré crecer, mire a su alrededor, y los multiplicaré, mire a su alrededor, y haré pacto con vosotros. Lo de Dios con el ministerio de avivamiento es firme, es estable y es para siempre, como un pacto. Esta es mi palabra rema. Y termina diciendo: comeréis lo añejo de mucho tiempo y echaréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo.
La visión que Dios me ha dado me permite ver gente aquí que van a ser los futuros pastores de la iglesia en Venezuela, España, Egipto, Israel, en el mundo, porque Dios ha establecido comenzar en esta ciudad un gran avivamiento que se va a extender a las naciones. Y muchos de los que estamos aquí sentados en el futuro van a ser los pastores de nuestras iglesias satélites fuera de la ciudad. Para la gloria del Dios viviente. Para la gloria del Dios viviente. Diga conmigo, necesito un rema. Diga conmigo, necesito un rema. Una vez que Dios te dé la palabra rema tuya, es para toda la vida. Y vas a desayunar con esa palabra. Vas a dormir con esa palabra. Y le vas a compartir a Raimundo y a todo el mundo esa palabra. Cuando éramos 24 personas en la calle 24, yo decía que estamos en avivamiento. Y la gente se burlaba de mí. Y cuando digo en esta ciudad que Dios nos entregó la ciudad, pastores me han dicho que yo soy prepotente, que es prepotencia del pastor Nedio Castro, que va a conquistar la ciudad. Anótelo en una libreta, póngale fecha y autor, Nedio Castro. El Señor me dijo que voy a conquistar esta ciudad. Y los que no creen y me llaman prepotente, comerán una porción de ese pudín conmigo. Aleluya. Mire lo que pasó con una rema que me dio hace poco el Señor. En una madrugada, ahora que estábamos con la cuestión de visitar terreno para el megatemplo, Laura me llevó a un terreno de 4.000 metros cuadrados y ella iba muy emocionada. Y eso es normal, la visión la tiene el visionario. Los que andan con el visionario tienen que recibirla paulatinamente. Cuando ella me lleva allá, yo me sentí triste. Yo dije, esto no fue lo que Dios me mostró. Y eran 4.000 metros cuadrados. Algo grande. Pero yo dije, no, esto no es lo que Dios me mostró. Aquí no es. Y me fui a consultar internet y encontré a alguien que criticaba los megatemplos y decía, los pastores gastan tanto dinero en palacios, en pisos, en megatemplos lujosos cuando la gente se está muriendo de hambre. Y eso me tocó. Por un lado sé que Dios va a hacer un megatemplo, pero no quiero eso. Entonces mientras estaba viendo, ustedes estaban en el paseo, Dios me dijo, no vayas, quédate, que voy a... Además una hermanita aquí había soñado que del 1 al 15 de octubre eran los 15 días de Neilocampo. Así le dijo el Señor, del 1 al 15 de octubre son los 15 días de Neilocampo. Y ella abrió la Biblia y salió la unción pudre del yugo. Cuando me lo contó yo dije, en estos 15 días el Señor va a pudrir. Y fue cuando reventó lo del canal CNC. Se cumplió ese sueño. Y cargado con la cuestión del megatemplo lujoso, que Carlos Rodríguez estaba ministrando y me di cuenta que él no tiene templo. Ellos se reúnen en lo que antes era la central de abasto. Y Dios no le ha permitido que ellos construyan templo. El templo prácticamente de Carlos Rodríguez es una bodega. Y yo estaba allí, no estaba orando, y el Espíritu cayó. Cuando yo dije esta palabra, yo le dije, Señor, yo no te pido que me des un megatemplo lujoso, pero sí te pido que me des un megatemplo tan grande que pueda pastorear multitudes y que tenga la capacidad, miren lo que le dije, que cuando se llene podamos ampliar a la derecha, a la izquierda y hacia atrás. Cuando yo dije eso, el Espíritu Santo me mostró su agrado cayendo sobre mí. No estaba orando, una frase que le dije. Y comencé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y no aguantaba el llanto. Algo me levantó de la cama y comencé a caminar por los pasillos del segundo piso de la casa donde vivo. Entraba al cuarto, a la oficina, al cuarto de mi esposa, entraba al cuarto de un niño.
ciudad. Yo no sé si mis hijos alcanzan a vislumbrar lo que yo vi. Yo le dije, Señor, dame un templo tan grande que pueda salvar, ayudar a muchísima gente. Y el Señor lo que me dijo fue, Helio, abre los ojos, papi bello. El megtemplo que me están pidiendo ya existe. ¿Cuál es? La ciudad. Te he entregado 2 templos, una ciudad. ¡Aleluya! La visión para este ministerio es grande. No alcanzamos. Ayer en la madrugada vi multitudes y multitudes hasta donde llegaban mis ojos. Anoche fue una noche de visiones, de sueños. Multitudes. No había final para la multitud. Escuche esto. Va a llegar un momento en que Avivamiento será reconocida como la iglesia sin muros. Porque va a ser tan grande la membresía que no va a haber un lugar, un edificio que pueda contener la gran multitud de miembros de la iglesia de Avivamiento. Será la iglesia sin muros. Tendremos ovejitas a través del internet. Tendremos ovejitas en otras naciones, iglesias satélites, que creo yo, siguiendo los pasos de Ricardo y de Patricia, las escuelas dominicales que nosotros hagamos aquí en Santa Marta, en esta ciudad, serán transmitidas a todas las iglesias satélites en vivo y en directo. En todas las naciones, nuestra escuela dominicana ministrará a los chinos, a los franceses, a los venezolanos, a todas las naciones. Porque el Espíritu de Dios trae poder para que seas testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. 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 Así que si usted ama a Cristo y ama a sus pastores Nelly y Lauri de Castro, haga los cambios que tenga que hacer en su agenda y acompáñenos los antiguos todos los miércoles sin faltar, puntualmente. Queremos entrenar. Y los viernes, si usted es nuevecito, acompáñanos los viernes. Haga los cambios que tenga que hacer en su agenda. La hermana Sara y Sara te pasa por aquí para que los pastores puedan edificarlo a usted en el fundamento de la palabra. Y muy pronto usted nos ayude a que la iglesia crezca y se multiplique. Hermana Saray, pasa, que ya tiene, pasa. Saray me contó en la oficina una palabra rema de Dios ayer, ¿verdad?
que hasta donde llega la unción dice, la unción llega hasta donde tú se lo permitas. De tu unción tú la limitas. Luego hablo el texto y me dice el texto que Pedro estaba con el Señor a la barca y dice el Señor, lanza las redes. Y Pedro obedeció, pero lanzó una sola red. Pedro vio el milagro, pero Jesús no hizo el milagro que él quería hacer en Pedro, porque nosotros lo limitamos la unción. Cuando Pedro tiró la red, tiró una sola, y el Señor le dijo, lanza la red, para que haya visto un milagro portentoso. Amén. Esa guianza y te han defraudado. Hay momentos en que te has sentido confundido y a raíz de eso has tomado malas decisiones. Los cristianos no nos movemos si primero no recibimos un rema de Dios, porque Satanás es experto en engañar, en colocar vendas mágicas y velos mágicos. Pero en esta mañana el Señor está dispuesto a entregarte a ti una llave que te va a abrir las puertas a donde quiera que vayas. A partir de hoy esa palabra va a romper toda barrera, va a romper todo impedimento. Dios te entrega un rema de Dios. Habla con Él, dile Señor, y en el momento que menos lo pienses, una porción de la Biblia va a venir a tu mente y a tu espíritu. Esa palabra no es la que tú digas, es la que Él te dé. Él va a hablar a tu espíritu. Hay un reino de Dios y Dios va a seguir hablando cada mañana antes de salir el sol. Dios te va a hablar las 24 horas del día. Cada vez que sea necesario, va a haber una revelación de Dios para ti. Hay lágrimas, hay quebrantamiento, porque cuando el rema llega, sale aceite fresco. Cuando el rema de Dios desciende sobre tu vida, el poder de Dios te toca. El Señor está diciendo a mucha gente aquí, por la llaga de Cristo, ha sido curado. Ha sido curado. El Señor le está diciendo a mucha gente aquí, no temas porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré. Dios te dice en esta mañana, tú y tu casa me servirán. Hay restauración para tu matrimonio, hay restauración para tu casa. Yo no puedo mencionar cada palabra que Dios quiere que tú oigas, pero quiero invitarte a que recibas tu rema en este momento. Dios te dice, mirarás el lugar de tus enemigos y ellos ya no estarán, porque yo lo quitaré. Dios te dice en esta mañana, yo pelearé por tu pleito y defiendo tu causa, dice el Señor. Siento que esa palabra es para muchos en esta mañana. Dios te vuelve a decir, yo voy a pelear por tu causa y voy a defender tu pleito. Dios me encontró
en esa área en que ellos están batallando, están peleando, un rema de Dios levante a mis hijos poderosos, futuros pastores de las iglesias satélites del ministerio, evangelistas, misioneros, hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, servidores del templo. Reciban, la presencia de Dios está aquí. Aún los nuevos, las jovencitas, los jóvenes. Señor, necesitamos a cada miembro. Necesitamos a cada miembro. Necesitamos a cada miembro de esta iglesia. Levanta mujeres predicadoras llenas de tu espíritu. Levanta mujeres de fuego, guerreras del Señor. Se acabó el sufrimiento, hija mía. Se acabó tu desierto. Hoy entras en tu tierra prometida. Entra, entra. Entra en tu tierra prometida, hija. Hoy el rema de Dios es que hoy entras en tu tierra prometida. Fluye leche y miel. Árboles frondosos. Tierra prometida para mi pueblo. Tierra prometida, tierra prometida. Levanta la mano. Hay un rema del pastor. Hay un rema que da pastor portador. Tierra prometida sobre ti. Tierra prometida sobre ti ahora. Rema de Dios, evangelista. Rema de Dios, evangelista. Multitudes, multitudes de evangelistas. Viva de ti y no podía estar ante ti. Levanta, ministros de Dios, este joven, la palabra de Dios entra en el espíritu de este joven, ahora, porque tú eres creador de tu palabra, lo has escogido para ser portador de tu gloria, de lo que tengo te doy, varón, ahora recibe. Hay un rema, palabra revelada, palabra acabo de ver una Biblia en tu rostro, hija mía. Estudia la palabra, porque te voy a usar poderosamente. Cuando compartas la palabra de Dios con otras personas, el maná sabrá aceite. El puesto poder de Dios en tus labios, sierva. Sabiduría de Dios hay sobre ti en este momento, recíbela. Lengua de sabia. Mañana tras mañana te quiero en mi presencia, porque voy a despertar tu oído para que oigas como los sabios. Porque resplandecerás con el resplandor del universo. Porque tú enseñarás justicia a las multitudes. Escucha lo que te estoy diciendo. Te enseñarás justicia a las multitudes. De lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. Unge, Dios mío, los ministerios. Unge, Padre, por el poder del Espíritu Santo. Algo está sucediendo desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies de este varón. Algo está sucediendo en este momento desde la coronilla de la cabeza, desde la boca hasta la punta de sus pies. ¡Poder de Dios! Levanta, predicadores.
Dios te